Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo, ahí está. República Dominicana, muy buenas tardes. Aquí estamos en este día lunes, señores, lunes. ¿Cómo es que estamos hoy? ¿Lunes cuántos, Ali? Lunes 12, ¿verdad? Ya casi alcanzando la segunda mitad de este mes de mayo con un calor terrible. Aquí a las 7:30 de la mañana teníamos la temperatura casi en 30 grados. Eso nos dice, señores, cómo se van a poner las cosas en estos días. Así que, como siempre, como hemos hecho por años, a cuidarnos, porque detrás siempre vienen los polvos del Sahara y esto es una locura. Pero bueno, aquí estamos, hay muchas informaciones y por supuesto una de estas informaciones tiene que ver con que finalmente se van a reunir los expresidentes con el presidente de la República, con Luis Abinader, como estaba programado para el día 14, después de los traspiés en que pensábamos, señores, que no iba a haber ese encuentro. Pues sí, se van a encontrar y lo van a hacer en las fuerzas, en la sede del Ministerio de Defensa, ya ustedes saben. Ahí estarán todos felices y contentos, todos recibiendo los taconeos de los guardias y eso le gusta mucho al liderazgo político del país. Y nosotros estaremos ahí un poco con más de expectativas, un poco más de circo. Ese circo probablemente nos dure durante toda la semana. Entre decir qué es lo que tiene el presidente Luis Abinader de nuevo para aportar respecto a este tema, después el resultado de esas conversaciones. Ya sabemos que tenemos la visita mañana del canciller, porque nos hemos vuelto sede de cancilleres ahora, ¿no? Primero fue el gringo, el señor Marcos, después fue el ruso, ahora es el de Kenia, procurando algunas propuestas que haría, que no sabemos si será parte de lo que se va a discutir ahí dentro de esa reunión. Lo cierto es que ahí expectantes estaremos frente a las cosas que se van a discutir mientras el país pasa y los temas pasan y, por supuesto, los problemas fundamentales pasan sin que a nadie le importe un caray. Aquí, temas que son fundamentales no se discuten, por eso nadie habla ni nadie se preocupa del tema de la seguridad social, que vamos a tener que recargarlo de nuevo. No, hoy seguimos con el tema de que si el senador de la Altagracia retiró un proyecto de ley que había sometido el señor Rafael Duluc, alias Cholitín, un proyecto de ley respecto al tema de esas políticas o esos pronunciamientos a través de los medios, sobre todo digitales, que incitan a la violencia, que animan al odio, como se ha dicho, y es lo que se trataría de regular, algo que no es absolutamente nada nuevo y que no es propio solo de República Dominicana, y que ciertamente yo creo que aquí hay que hacer algunas regulaciones a través de algunos medios de comunicación con este proyecto de ley que iba a ser sometido por el senador y que en lo que cantó un gallo, bueno, pues fue retirado. Pero el proyecto que define como discurso de odio a todo el contenido, que sea escrito, que sea oral, que sea gráfico, que sea audiovisual, que pueda incitar a la violencia por múltiples razones, aunque nada más nos concentramos en el tema migratorio y por supuesto en el tema haitiano, pero eso es mucho más amplio, tiene que ver con el tema de raza, tiene que ver con el tema de sexo, tiene que ver con el tema de nacionalidad, el tema de la identidad de género, la orientación sexual e incluso el nivel socioeconómico de las personas y otras condiciones, que a veces se trata de una manera tan discriminatoria y tan agresiva que yo no creo, no veo que ¿por qué no?
se trate de regular este tipo de cosas. Este señor, que es el señor Cholitín, decía que él no buscaba limitar a la prensa ni la crítica política, pero dice, y yo creo que tiene mucha razón, cuando refiere que una opinión se puede convertir en un delito cuando se usa como arma para esto, incitar a la violencia, para incitar a la discriminación. Y aquí lo que más tenemos son casos de este tipo. Definitivamente, Cholitín no se ha inventado nada. Yo no quiero citarles a ustedes, por ejemplo, de países que tienen leyes en ese sentido y que son países como Dinamarca, por ejemplo, donde el artículo 266b del Código Penal dice que quien públicamente o con intención de que se vaya a hacer viral haga declaraciones que amenacen, que insulten y que degraden a un grupo de personas por raza, por color y por todo lo que referimos, eso está penado. Pero lo está penado en Polonia y bueno, también digamos que no vamos a usarlo como referencia, señores, pero podemos usarlo como referencia en Bolivia. En Bolivia hay una ley que es la 045 que sanciona el racismo y lo sanciona con 3 a 7 años de prisión, la discriminación por sexo, por género, por orientación sexual. Y díganme ustedes si aquí no se utiliza a veces en un lenguaje sumamente violento cuando se tratan estos temas. Lo hay también en México. En México, desde el 2017, discriminar por creencias religiosas, por discapacidad y por todo lo que hemos referido, también es penado por la ley. Lo está en España, lo está en Colombia, para no decir solamente esos grandes países. O sea, que yo creo que hay regulaciones que vale la pena realizarse, pero aquí nos estaremos nosotros pavoneando y tomando la parte morbosa y la parte circense respecto a la convocatoria de los exmandatarios por un lado, del proyecto de ley que se sometió y que entonces se echó hacia atrás por el otro, dándole solamente el tinte que tiene que ver con el tema migratorio, cuando aquí nosotros tenemos, señores, problemas tan serios y tan fundamentales como el que nos está amenazando, por ejemplo, ahí en Cotuí, con el tema de la barrigol, o lo que ha estado ocurriendo respecto a las principales falencias de una ley, que es la Ley de Seguridad Social, con un sistema de seguridad social que tiene de rodillas al país, con la falta de una verdadera seguridad social para el trabajador dominicano ante enfermedades, ante accidentes laborales. No, nos hemos concentrado en la proliferación, por ejemplo, de ilegales y personas en condiciones irregulares de Haití respecto al tema de los hospitales, y parece como que ese es el único problema, que no es verdad. Aquí nosotros tenemos una ley y es una ley que necesita modificarse, y esa ley es la 8701, que fue concebido como un marco jurídico para garantizarle protección al trabajador frente a las enfermedades, frente a los accidentes, cuando ya usted tenga que retirarse con todo el tema de la vejez. Su ejecución, señores, ha resultado un verdadero fiasco y todo lo contrario a lo que le dio sentido a esa ley. Todo lo contrario, una estructura que simplemente somete al trabajador por un camino tortuoso, de incertidumbre y de desprotección total. Pero ese no es un tema que va a tratar el liderazgo político. Tampoco es un tema que, aunque padecemos todos los días, sobre todo los ninguneados de este país que no tienen la posibilidad de acceder a un centro de atención médica privado y que tienen que recurrir necesariamente a los hospitales públicos, eso no nos preocupa en lo más mínimo. No nos preocupan las administradoras, por ejemplo, de riesgos de salud, las ARS, que en lugar de ofrecerle a la gente garantía, lo que ponen a los trabajadores es, señores, a una cantidad de obstáculos para que puedan acceder a los servicios de salud integrales oportunos, que es un periplo lo que hay que sortear el trabajador si se enferma para recibir atención. Esa es la realidad. Primero tiene que verificar si su padecimiento de salud se encuentra incluido en el catálogo de enfermedades que manejan las ARS, porque aquí resulta que el empresariado es el responsable de mi salud, de su salud, a pesar de que nosotros cotizamos y dejamos y pagamos muchos impuestos para que nos garanticen ese derecho fundamental. Pero cuando ese quebranto que usted tiene
de salud figura dentro de esa lista y figura dentro de ese catálogo, entonces hay que determinar si el seguro de salud lo cubre, si es total, si es parcial, para entonces proveerte del servicio de salud. Y aunque usted logre superar esa barrera que te ponen esas empresas, queda por enfrentar entonces el tema del copago médico, que no es otra cosa más que las tan cuestionadas cuotas de recuperación que teníamos que pagar o que tenía que pagar la gente que normalmente asiste a los hospitales, sí o sí, porque si no, señores, esa cobertura parcial de los medicamentos, de los análisis, de los procedimientos, de lo que tú vayas a buscar, va a representar entonces una carga económica, una carga emocional además para el afiliado. Entonces, ¿qué seguridad social es que nosotros tenemos y cuál es la que se le brinda al trabajador en este país cuando la realidad lo que hace es someterlo a una caterva de inseguridades, a una larga hilera de angustias? Pero ese no es un tema fundamental, no. El problema de la salud aquí parece como que se va a resolver, según he escuchado a mucha gente por ahí, con el descongestionamiento de los hospitales, porque se trata de un problema que con el tema de la migración, los dominicanos no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la salud también por todos esos elementos que nosotros estamos poniendo sobre la mesa y que a nadie le importa. Entonces es urgente, es necesario que el liderazgo político se ocupe, pero se ocupe para transformar esa ley criminal de la seguridad social, que es la 8701, que lo que pone es a pasar trabajo a las personas que no tienen acceso a los centros privados. Es una reforma que tiene que hacerse y tiene que hacerse para garantizar una seguridad social que sea digna, que sea integral, con acceso real, equitativo, justo a los servicios de salud, de pensiones dignas, a las que no les pongan tantas trabas ni tantas condiciones que finalmente terminan poniendo en riesgo la vida y el bienestar de los trabajadores. Entonces eso es un tema fundamental, pero no, ese no es algo que ni nos ocupa a nosotros para presionar en esa dirección, pero mucho menos al liderazgo político que en medio de la cháchara lo único que pretende es sacar capital político como traficante de las crisis, importándole un comino, y nosotros somos tan bárbaros que igual morimos de la risa, compramos ese espectáculo circense de mal gusto que nos viven montando y no nos ocupamos ni ponemos el dedo sobre la llaga, sobre los temas que sí nos impactan todos los días. Vamos a pedirle entonces, mientras tanto, que le den like a esta transmisión y por supuesto agradecerle como siempre a la farmacia GBC. Mantiene su 20% de descuento en todas sus sucursales, apenas empezamos la semana, así es que mañana martes estaremos ahí de nuevo en contacto en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras, y a usted le pedimos entonces que para entonces pues se suscriban a este canal de YouTube. Nos reencontramos mañana.